Este video contiene los datos de una investigación realizada por estudiantes de la Universidad de Sonsonate, en la Cátedra de Estadística Aplicada. La investigación trata sobre la percepción de los estudiantes de la Universidad de Sonsonate sobre la economía nacional. Los datos son obtenidos aplicando una encuesta a una muestra de 50 estudiantes, en su mayoría jóvenes. Los principales datos obtenidos están relacionados a los factores que, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, son los causantes de las condiciones que caracterizan a la economía de El Salvador. Además, se identifica quiénes son los principales afectados por la situación económica actual. También contiene las soluciones más factibles para que a futuro se puedan implementar para mejorar las condiciones de la economía. Esta investigación es muy importante porque da a conocer la forma en que la población considera el avance de la economía nacional en los últimos años y el impacto de las condiciones actuales en los diferentes sectores de la población. Al realizar esta investigación se obtiene la relevante percepción que los estudiantes a nivel superior tienen sobre los diferentes aspectos que afectan a la economía salvadoreña, pudiendo ser referencia a futuras investigaciones. El objetivo general de esta investigación es conocer la percepción de los estudiantes de la Universidad de Sonsonate sobre la economía de El Salvador. Los objetivos específicos son formular juicios y criterios en los estudiantes acerca de problemas económicos de actualidad, identificar los factores que determinan las condiciones actuales de la economía según la percepción de los estudiantes, determinar las posibles soluciones a las condiciones económicas presentes en el país de acuerdo a la opinión de los estudiantes. Esta es la encuesta aplicada a los 50 estudiantes de la Universidad de Sonsonate, la cual contiene 15 preguntas. La primera es de la manera siguiente: ¿cómo definiría el estado actual de la economía de El Salvador? De los datos obtenidos, el 34% de los encuestados afirma que el estado de la economía es malo, el 24% lo define como muy malo y el 42% lo considera regular. En la pregunta 2, ¿cuál es la causa de la actual condición de la economía nacional? De un total de sus encuestados, el 64% opina que es la mala administración de sus gobiernos, 20% la delincuencia, 8% falta de empleo, un 6% el endeudamiento nacional, 2% poca exportación. La pregunta 3 cuestiona sobre cuál es la mayor limitante del crecimiento de la economía del país. Para los encuestados, esa limitante es la poca inversión en la economía por parte del Estado, con un 42%, 36% señala que es la inseguridad social, 20% la poca inversión en educación y solo el 2% que es la poca exportación. En la pregunta 4, sobre cuál es el sector más vulnerable a la situación de la economía nacional, nos permite identificar que los estudiantes perciben que uno de los sectores mayormente afectados son las familias de los escasos recursos, con un 30%, y el 4% dice que es el comercio informal, 2% el sector agrícola y 64% afirma que todos por igual. En la pregunta 5, que es numérica, se pretende conocer cuál es la porción que una familia toma de sus ingresos mensuales para satisfacer sus necesidades básicas. Para ello desarrollamos una distribución de frecuencia aplicando la regla de Sturges. Aquí presentamos las medidas de tendencia central como la media, la mediana, la muda, la media geométrica y media armónica con sus respectivos valores. Además, se presentan las medidas de variación como la varianza y la desviación típica con sus respectivos valores. Se puede concluir que existe una tendencia central y que la medida de la porción de sus ingresos que satisface las necesidades de la familia salvadoreña es del 70% entre los límites del 88% y
52%. En la pregunta 6 se obtienen las recomendaciones para el mejoramiento futuro de la economía nacional. De las recomendaciones se puede resaltar que en su mayoría los encuestados opinan que la inversión en la educación, la inversión en los sectores productivos y la generación de nuevos empleos son los caminos viables para el mejoramiento futuro de la economía. La pregunta 7 pretende obtener la percepción del porcentaje de crecimiento de la economía salvadoreña en los últimos 5 años. Para los datos obtenidos de los 50 encuestados, podemos concluir que no existe tendencia central y que la media del porcentaje del crecimiento de la economía es de el 17% entre los límites del 36% y 2%. En la pregunta 8 se obtiene la percepción de cuáles son las fuentes de ingreso con las que las familias salvadoreñas solventan sus necesidades. Los resultados obtenidos muestran que más del 60% cree que esa fuente de ingreso son las remesas y la parte restante las solventan con sueldos y salarios y negocios propios. También se preguntó sobre cuál es la percepción de la ubicación de la economía en Centroamérica. De los 50 encuestados, se puede concluir que sí existe tendencia central y que la media de la posición en que se ubica El Salvador es de 5 entre los límites de 7 y 3. Al preguntar sobre la cantidad de años que se mantendrán las condiciones que caracterizan la economía nacional con el actual ritmo de crecimiento, se pudo determinar que no existe tendencia central y que la media es de 17 años entre los límites de 35 y -1. Los resultados obtenidos de la pregunta 11 nos permiten identificar las soluciones más factibles para el crecimiento futuro de la economía nacional. Cabe destacar que más del 50% afirma que la solución más factible es facilitar los medios para el surgimiento de nuevas empresas nacionales y extranjeras. La pregunta 2 se cuestiona sobre el porcentaje que representan las remesas provenientes del exterior en los ingresos económicos del país. Los datos obtenidos nos permiten determinar que no existe tendencia central y que la media del porcentaje de ingresos es del 58% entre los límites del 78 y 38%. La pregunta 13 es sobre la cantidad en dólares que ha aumentado la canasta básica en los últimos 2 años. De los 50 respuestas procesadas se pudo determinar que la media es de $47 entre los límites de 81 y 13 dólares y que no existe tendencia central. En la pregunta 14, ¿cuál cree que es la cantidad de dinero con la que una familia salvadoreña promedio satisface sus necesidades básicas? Se determinó que la media de cualquier familia salvadoreña es de $371 entre los límites de 515 y 227 y no existe tendencia central. En la pregunta 15 se interroga sobre el crecimiento del PIB en los últimos 3 años. Una vez procesados los datos se determinó que no existe tendencia central y que la media del crecimiento del PIB es del 15% entre los límites del 32 y el -2%. De la investigación se puede concluir que, primero, la principal causante de la condición actual económica de El Salvador es la mala administración que los gobiernos hacen de los recursos económicos nacionales. Segundo, que los principales afectados por la condición económica actual son las familias de escasos recursos. Tercero, que para un mejoramiento futuro de la economía es necesario realizar una importante inversión en la educación. Se recomienda a la población salvadoreña en general considerar el emprendimiento de nuevos negocios para ayudar a fortalecer la economía nacional, al Estado salvadoreño, invertir más en la educación en todos los niveles, a los gobernantes salvadoreños, invertir en la seguridad para crear un clima agradable para la inversión extranjera y evitar un estancamiento económico.